Gracias por reunirse con nosotras esta tarde en Pregúntame Cualquier Cosa con la directora del Departamento de Planificación, Gwen Wright, y la vicepresidente de la Junta de Planificación, Natalie Fanny González. Me llamo Martin Hill, soy planificadora para el departamento y les facilitaré la discusión. Muy pronto, Gwen comenzará su presentación, pero antes le ofrezco unas breves instrucciones, primero en inglés, luego en español, y Natalie ofrecerá una introducción al proyecto. Good afternoon, and thank you for participating. My name is Maren Hill, and I will be facilitating the discussion today. If you would like to listen to the discussion in English, please dial the telephone number on the screen and enter the conference ID. Puede ser que sea Teams una nueva tecnología para ustedes. Sin duda, lo es para nosotros. Esta es apenas la cuarta vez que la usamos. Así que, si tiene preguntas en cualquier momento, escríbalas en el cuadro de chat, el cual aparece circulado en la pantalla, o envíe un email a thrive2050@montgomeryplanning.org y haremos todo lo posible para responder. Desafortunadamente, el público no podrá contribuir en este evento en voz alta, pero en cualquier momento puede publicar sus comentarios y preguntas en el chat para lo que vean todos los participantes de la sesión. Si se ha unido a nuestra reunión anónimamente, al momento de hacer una pregunta, les pedimos que publiquen también su nombre para poder identificarlos. Si está escuchando por teléfono, no se puede participar en el chat durante el evento, pero puede enviar un email a thrive2050@montgomeryplanning.org o llamar a 301-650-5613 y dejar un mensaje con sus preguntas y comentarios y responderemos después del evento. Este evento será grabado y publicado en nuestro sitio de web a www.montgomeryprospera.com. Se guardarán y las conversaciones y se compartirán con el personal de planificación encargados de la actualización al Plan General Montgomery Prospera 2050. Les pedimos que sean respetuosos con sus comentarios. Descartaremos cualquier comentario indecente. Y por último, si desea pasar la pantalla completa, haga clic en la línea de 2 flechas que se encuentra en la esquina inferior derecha. Vale. Les agradezco de nuevo por participar. Ahora presento a la vicepresidente de la Junta de Planificación, Natalie Fanny González. Natalie, gracias por estar con nosotros. Mil gracias por la presentación y por el gran trabajo que ha hecho la Junta de Planificación en este proyecto totalmente en español. Espero que estén bien. Hoy es un día bellísimo, está soleado y espero que estén después de esta sesión puedan salir a disfrutar nuestros parques, caminar a distancia, a 6 pies de distancia de cada uno para así creer y seguir disfrutando nuestro condado. Otra vez, mi nombre es Natalie Fanny González y soy la vicepresidenta del Comité de Planificación del Condado de Montgomery. Básicamente, nosotros nos encargamos de evaluar los nuevos proyectos de desarrollo que ocurren en todo el condado y al igual de mantener nuestros parques.
tenemos una campaña que se llama Montgomery Prospera, y si visita la página web montgomeryprospera.com puede encontrar más información, pero es básicamente entendiendo, haciendo un estudio de cómo vemos a nuestro condado en los próximos 30 años. En este momento me gustaría presentar a la directora del Comité de Planificación, Gwen Wright, que les va a dar una breve presentación. Gwen. El plan general. Nuevamente soy Gwen Wright, la directora de planificación del condado de Montgomery. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Una de las cosas que el plan general y de que se trata de imaginarse el futuro y pensar acerca de qué nos espera en el futuro por el condado de Montgomery County. Hemos hablado con muchas personas en la comunidad y nuestros planificadores han puesto sus ideas, y lo que queremos hacer es decirles a ustedes que dejen, que suelten su imaginación, que piensen en cómo podría ser el condado de Montgomery en el 2050. Una de las cosas que nosotros pensamos es imaginar reuniones y sitios vibrantes para reunirse. Un tema que estamos llamando comunidades completas, imaginándonos que todo lo que necesiten estén a 15 minutos de distancia desde su casa, que no tengan que prender su coche y manejar distancias largas. Trabajando con este COVID-19, obviamente esta crisis, estoy seguro que todos pensamos en eso, para poder tener un acceso fácil a las farmacias, a nuestros mercados, y no tener que sentirse tan aislados en nuestras vecindades. Nosotros hemos imaginado nuestros caminos como bulevares bellísimos y seguros. Hablamos de ese concepto mucho en los últimos años, pero en verdad no lo hemos logrado. Y es en verdad muy importante, una dirección muy importante que seguir. Imaginando la vivienda con más viviendas y opciones más sostenibles y más costeables. Me gusta el sostenible porque no se trata de viviendas módicas subsidiadas por el gobierno, sino viviendas que sean sostenibles para nuestros hijos y nietos, para que entren al mercado de bienes y raíces con sus primeras casas, que sea sostenible para personas de la tercera edad que quieren continuar viviendo en su vecindad, pero ya no quieran vivir en su unidad unifamiliar. Las ideas que han pasado por nuestra imaginación, y les vamos a pedir que ustedes compartan algunas de las suyas. ¿Qué es Try Montgomery 2050? Es una actualización a nuestro plan general que comprensivamente se actualizó en 1969, hace más de 50 años. Es una visión de largo alcance para el condado que mira iniciativas políticas a nivel condado, infraestructura, planificación, solar y esparcimiento, pero no cambia la parte, la zona. Como le describí, es que esto es un programa para los siguientes 10 a 20 años con respecto a pensar en nuevos programas, nuevos planes maestros, nuevos proyectos que debemos de tomar para darnos cuenta lo que esperemos que sea algo emocionante y una visión acordada en cómo va a crecer el condado. Cuando hicimos nuestro plan general de 1969, había muchas ideas de las cuales hablamos, pero no se implementaron en 1969. Nuevamente, el plan general no va a cambiar la zonificación. Cuando el plan de 1969 habló acerca de aumentar viviendas módicas, eso fue a principios de los 70, y en nuestra ley de unidad de viviendas de precios moderados, cuando hablaron de proteger las tierras agrícolas, se habló de la reservación y añadir la reserva en los derechos de desarrollo de transferencia.
Cuando se habló acerca de guiar la infraestructura, eso fue oportuna, eso fue a principios de los 70. Eso, si nuestra plan de Tri Montgomery 2050 tiene éxito, miremos al año 2050 y diremos, caramba, estos programas y ideas que se han implementado, todos empezaron en el 2020, cuando ese plan general se actualizó y cuando ellos hicieron sus ideas para nuevas políticas y nuevas acciones que guiarían el futuro del condado. Mientras que estamos haciendo esta actualización y por qué ahora, bueno, ya tiene más de 50 años, pero más que eso, el condado ha cambiado de una comunidad suburbana, una comunidad de centros de empleo, áreas que son muy urbanas, incluyendo todavía nuestras comunidades suburbanas y rurales, pero tenemos otras comunidades que son muy urbanas con los retos y las ventajas que tienen. Tenemos un crecimiento proyectado de 200,000 nuevos residentes en los siguientes 30 años. Tenemos que pensar en dónde van a vivir esos nuevos residentes. Tenemos tecnologías de cambio y cambios culturales. Hablaremos de eso también, pero el hecho de que estoy compartiendo esta presentación con ustedes en el Internet, presentada en mi comedor con mi computadora portátil, hablando con ustedes directamente acerca de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de comunicarse y de relacionarse uno con el otro. A nosotros irnos al siglo XXI nuevamente como condado necesitaremos acoger el urbanismo o ciertas porciones del condado. Necesitamos pensar en cómo nosotros podemos crecer y progresar en una manera más urbana en muchas partes del condado. Tan solo nosotros enforzar algunos de los cambios que mencioné, el cambio cultural más grande es el cambio en la parte demográfica. Aquí se muestra, basado en el censo, nuestros grupos étnicos en 1990, mano izquierda, en el 2016, a mano derecha, el azul oscuro es predominantemente blanco y era lo que tenía en 1990 y cómo ha cambiado dramáticamente en el 2016. Ahora tenemos un condado donde la mayoría de nuestros representantes son personas de color y eso va a continuar en los siguientes 30 años. Tenemos una población de personas de la tercera edad que aumenta. Tenemos aquí 46% de nuestros residentes tendrán más de la edad de 45 años. Esto es un cambio muy grande, es algo que nosotros debemos de contar como condado. Más personas están trabajando desde su casa, ¿verdad? No es broma. Es un número muy grande. Las personas están trabajando desde su casa en el 2016. Era el 6.2%, que era el aumento más grande de 1990, pero yo me supongo que para el 2050 ese número va a ser mucho más grande, probablemente aún llegando al 50%. Nosotros hemos aprendido por medio de esta crisis de COVID-19 que es posible trabajar desde casa y creo que veremos mucho más de eso. Hemos hecho un alcance comunitario muy grande y estoy muy orgullosa que hemos conectado con personas en todo el condado y en diferentes maneras para que nosotros escuchemos las voces de los residentes que quieren participar en el proceso de planificación y normalmente no lo hacen. Y una de las cosas principales que hemos escuchado que el alquiler es muy alto. También hemos escuchado del tráfico, pero otras cosas también que nos gustaría tener comunidades de ingresos mixtos y escuelas de ingresos mixtos. No queremos ver más casas en la área de Ag Reserve. Queremos proteger estos recursos tan importantes. Debemos de aliviar la congestión en la carretera 270. Necesitamos atraer
negocios independientes. Creo yo que el interés empresarial en negocios pequeños se vio en tantos de nuestras actividades de alcance comunitario. Cuando pensamos, la corporación Marriott era un negocio pequeño empresarial que empezó en Maryland County como hace 60, 70 años. ¿Cuál será la siguiente corporación Marriott que saldrá del condado de Marriott? ¿Cuál va a ser el punto que resulte en ser una corporación muy grande nuevamente en el Montgomery County? Nuestro uso de tierra actual tiene retos. Como 80% del condado está en unidades unifamiliares y como 43-44% del condado está en partes agriculturales. Lo que esto quiere decir es que nosotros tenemos muy poca tierra no restringida. De acuerdo a esta gráfica que actualizamos hace poco, tan solo como 15% de la tierra en el condado no está restringida. Y lo que eso quiere decir que es una realidad muy grande con el plan del condado de Montgomery 250, que todo el mundo va a tener que cambiar la forma de pensar, que nuestro crecimiento futuro como condado es en campo interior, para adaptar los edificios que ya existen, construyendo piezas de tierra que no pensamos que alguna vez íbamos a utilizar para construir. Una de las cosas que nos gusta decir mucho es que estamos cambiando estacionamientos en lugares. Debemos de considerar cada uno de los sitios en potencia como un sitio de campo interior para poder acomodar el tipo de crecimiento que estamos proyectando en el futuro. Otra realidad es que nuestro crecimiento de viviendas no está cumpliendo con las necesidades de nuestra población en crecimiento. El número de unidades producidas por año ha bajado dramáticamente en los últimos 30 años. Y si nosotros vamos a nuevamente a tener 200,000 nuevos residentes en los siguientes 30 años, nosotros vamos a tener que tener más viviendas y más sitios de diferentes tipos, utilizando diferentes materiales de construcción, utilizando diferentes tipos de edificios. Y nosotros no podemos continuar el camino que estamos, o si no, nosotros no vamos a tener suficientes viviendas y los precios de viviendas continuarán subiendo y no podrán ser obtenibles y poder pagarse. Cuando empezamos el plan general dijimos cuáles son nuestros 3 resultados principales que queremos lograr, cuál es nuestro marco de trabajo, y pensamos salud económica, equidad comunitaria y resistencia medioambiental eran los resultados principales para Thrive Montgomery. Y Thrive, progresar es una palabra muy importante porque todos están de acuerdo que el condado de Montgomery es un sitio maravilloso donde vivir y jugar y trabajar, pero no podemos quedarnos ahí parados y vamos a enfrentar algunos de los retos del futuro que les acabo de describir, ya sea una necesidad para más vivienda o el hecho de que nosotros tenemos unas comunidades que tienen problemas de tráfico muy significativos, o el hecho de que tenemos comunidades con problemas de equidad muy grandes, y vamos a ver ese tipo de problemas y no tan solo vivir como estamos. Tendremos que hacer cambios, de manera que nosotros vemos el condado y cómo lo vemos crecer. Y esto va a ser necesario para nosotros para cambiar de cómo hacemos las cosas regularmente en el siglo XXI. Todo esto resulta en una visión para el condado de Montgomery County, que es el resultado de muchos de la retroalimentación que hemos tenido en nuestras conexiones comunitarias, retroalimentación de la Junta de Planificación y del Concilio del Condado acerca de
ideas iniciales. Nosotros creemos que la visión para el condado del 2050 es no tan solo un corredor central, la carretera corredor I-270 rodeado de cuñas, pero una red de comunidades completas conectadas por los corredores vibrantes. Y esas comunidades son individuales y centros individuales de actividades comunitarias. Sabemos que el uso optimizado, utilizando los diferentes puntos de precio y el tránsito y cosas que son buenas, lugares y cosas que podemos utilizar como esparcimiento para el público. Tenemos unas comunidades maravillosas en el condado y queremos nosotros asegurarnos de que ellos sean completos, que tengan todos los elementos que se necesitan y para crear comunidades completas. Queremos ver esas comunidades conectarse con corredores vibrantes, corredores que no tan solo son llegar aquí y acá, pero que son cómodos, que son corredores seguros, multimódulos, corredores de transportación con viviendas y servicios a lo largo de estos corredores. También queremos optimizar nuestros corredores con parques verdes, valles, riachuelos y veredas para conectar a las comunidades en todo el condado. Nosotros hemos mirado todos nuestros problemas e ideas y hemos categorizado estas en 8 metas significativas. Esas metas están relacionadas a nuestros 3 resultados, un marco de salud económica, resistencia medioambiental y equidad comunitaria, pero sentimos nosotros que las políticas y acciones que se necesitan considerar siguen dentro de estas 8 categorías: viaje eficiente y seguro, comunidades completas, crecimiento adaptable y diverso, conectividad, costeabilidad y obtenibilidad, economías diversas, en medio ambiente sostenible y saludable, y diseño y cultura. Para llegar a la visión que acabo de describir, para mirar los retos y problemas que tenemos que enfrentar, tenemos que enfrentar unos cambios muy grandes como condado. Queremos nosotros identificar esos cambios grandes que van a informar nuestras políticas y acciones. Primeramente, nuevamente, nosotros tenemos que entender que no somos una comunidad suburbana ya más, que el urbanismo es algo bueno y que muchas partes de nuestro condado son urbanos, corredores conectando. Estos nódulos son nuestro futuro y en cada uno de estos nódulos queremos nosotros tener esta vida a 15 minutos de distancia, donde tengan todo lo que necesiten, incluyendo trabajo, escuelas, instalaciones recreacionales, cuidado médico. En 15 minutos, nosotros, al sentir esta experiencia de esta crisis de COVID-19, queremos asegurarnos de que las personas no estén aisladas en sus casas o vecindades, pero que tengan la capacidad de llegar a la farmacia, comprar medicamentos, ir al mercado, que puedan llegar a sitios donde ellos puedan caminar y sentir el aire libre, todo en 15 minutos de distancia, ya sea caminando o en bicicleta. Estilos de vida activos ayudan mucho, pero también la conectividad social es tan importante. Nuevamente, lo que nosotros hemos sentido, esa necesidad tan grande en estos últimos par de meses de cuarentena, es que nosotros necesitamos conexiones de personas y precios, y de que los estilos de vida activos y la vida a 15 minutos de distancia ayuda de manera a verificar esa conectividad social.
También nosotros necesitamos empezar a pensar en las viviendas como un derecho y valor. Que nosotros necesitamos viviendas no tan solo para sean del gobierno y subsidiadas por tal gobierno, que las generaciones jóvenes que están por venir, también para las generaciones de la tercera edad que piensan dejar sus unidades unifamiliares, pero continuar en la misma vecindad. Se tienen que transformar en parques. Voy a hablar acerca de gran parte de esto, que tenemos que planear para los coches y tenemos que pavimentar el condado. Estas ideas, eso va más allá. Necesitamos tener el pavimento menos posible en ambos. Los sitios de vía pública, también necesitamos variedad de usos comerciales. Totalmente apoyamos y necesitamos a las empresas grandes y a nuestros campos gubernamentales como NIH y el FDA. Pero necesitamos nosotros, negocios pequeños, necesitamos empresarios, personas dispuestas a tener negocios en nuestras comunidades completas y a lo largo de nuestros corredores. Es una mezcla de utilizaciones que son necesarias para empezar a crear ese sentido de una comunidad completa. Necesitamos soluciones regionales para los problemas. Seguido pensamos muy insularmente en el condado de Montgomery y necesitamos parar eso. Tenemos que empezar a pensar de forma regional acerca de cómo podemos conectar desde el punto de vista de transportación, cómo podemos encargarnos muchos de nuestros problemas de vivienda, cómo podemos nosotros encargarnos de los problemas tecnológicos y soluciones de forma regional. Diversidad es nuestra fortaleza, no tan solo diversidad de nuestra parte racial y de legado, pero nuestra diversidad de sitios, el hecho de que nosotros somos urbano y suburbano y rurales. Esto es nuestra fortaleza como condado. Nosotros somos, en verdad, algo muy complejo y fuerte, una red de personas y gente. Y finalmente nosotros tenemos que ver esa importancia de sitio. Tenemos que entender que las personas quieren reunirse. Es parte de nuestra tejido social, que necesitamos sitios para hacer eso en cada una de las comunidades. Necesitamos nosotros animar el hacer sitios con los partes públicas adecuadas, diseño adecuado y sitios públicos y con maravillosa arquitectura. Merecemos tener la más alta calidad de sitios dentro de esta región. Creo que necesitamos exigir grandes diseños y irnos hacia el futuro con sitios maravillosos. Nada más para enmarcar varios de esos temas. Cuando hablamos acerca de los corredores, estamos hablando acerca del Rockfield Pike en el condado de Montgomery y la calle 14 en D.C. Mirando estas imágenes, lo que es importante, lo que está sucediendo, no tan solo fuera de ese derecho de vía, pero también gran arquitectura, pero también lo que sucede dentro de ese derecho de vía, deshaciéndonos de servicios públicos no necesarios, teniendo banquetas más amplias, teniendo caminos. Tenemos que tener cruce de calles bastante fuertes y frecuentes, sitios para estacionarse en la calle. Todas estas cosas van y toman una área muy grande de asfalto y lo hace mucho más humano, haciéndolo más seguro para los peatones y creando un corredor donde las gentes quieran caminar de un lado a otro y que quieran estacionarse también. Nuevamente, los sitios de los estacionamientos, la idea, la porción de este diapositivo a mano izquierda, ustedes ven la vieja Pike Plaza con su gigantísimo estacionamiento. Aquí ven sitios de estacionamiento donde está desarrollado más pequeñas y sitios para caminar más manejables
áreas verdes, paneles solares, caminos para hacerlo más humano, un sitio más humano, donde la gente quiera estar, donde quieran comprar, donde quieran socializar y reunirse. En la parte de la solución regional tiene una imagen que se trata de la parte de transportación. Mencioné que podemos pensar en muchos puntos acerca de nuestra base regional. Y aquí estamos mirando cómo podemos expandir la parte de tránsito para hacer estas conexiones en verdad con nuestros vecinos en Prince George's County, el Distrito de Columbia, en la parte norte de Virginia y claro, nuestros vecinos al norte en Frederick y el condado de Howard. El tránsito es la solución, es en verdad la solución más importante y nosotros pensamos que hay muchas oportunidades para conectarse a nivel regional. Por cierto, acogiendo la importancia de un sitio, nuevamente esto es una gran imagen porque muestra a las personas reuniéndose para disfrutar. Básicamente lo que es un estacionamiento, pero lo han cambiado para hacerlo un mercado sobre ruedas y se convierte en un sitio. Nosotros podemos hacer esto en todo tamaño y a todo nivel, donde nosotros vamos a crear sitios de reunión, las oportunidades para que las comunidades tengan un enfoque, que tengan identidad. Todos estamos pidiendo ese tipo de sitios, especialmente en este momento de cuarentena. Pero cuando nosotros acogimos esa importancia del lugar, necesitamos exigir que esos sitios sean lo mejor que puedan ser, que tengamos una alta calidad de diseño, de panoramas, de diseño de parques, de arte público, de un sitio de todo tipo. Vale, gracias de nuevo por sintonizarnos. Otra vez, si tiene preguntas o comentarios en cualquier momento, escríbelas en el cuadro de chat, el cual aparece circulado en la pantalla, o envíe un email a thrive2050@montgomeryplanning.org. Creo que todos estamos preocupados con la pandemia, que les quede claro que esta pandemia ha cambiado nuestra manera de vivir y nuestra manera de evaluar nuestros entornos. Gwen, ¿ha cambiado esta experiencia la forma en que cree que debemos planear para el futuro? Natalie, quizás usted puede responder a esta pregunta. Sí, creo que Gwen tiene problemas tecnológicos por ahí. Yo creo que ha cambiado todo, en especial si vemos a la comunidad hispana, que es el enfoque de esta presentación que estamos haciendo en español. Realmente a nivel nacional se ha visto que solamente 16% de los hispanos pueden trabajar desde su casa. 16%. Yo creo que espero que aumente mientras vamos avanzando y pensando que hoy en día pues hay que hacer cosas más a nivel remoto para poder prevenir cosas como las que estamos viviendo, porque hoy en día estamos pasando esta pandemia, va a seguir sucediendo en el futuro. Otra cosa que hay que destacar es que aquí la comunidad hispana, especialmente en esta área, nosotros somos los que estamos construyendo. Nosotros somos los que, cuando digo nosotros, digo yo como latina, somos los que estamos trabajando en supermercados. Tenemos el proyecto de la línea morada, el Purple Line, que es el proyecto más grande del estado de Maryland de transportación que hemos tenido. Y si tú ves la mano de obra, más del 80% de los que están trabajando somos nosotros los latinos, que tenemos que estar afuera, no podemos estar trabajando dentro de una casa. Es la realidad que vivimos. Entonces, ahorita es pensar
¿Cómo podemos prevenir enfermedades adaptándonos a la situación? ¿Me entiende? ¿Cómo podemos tener mejor calidad tener más limpieza alrededor? ¿Cómo podemos prevenir y evitar expandir enfermedades como lo que ocurrió últimamente? Gracias, Natalie. Tenemos la segunda pregunta de Adriana Trujillo. Adriana dice, las viviendas son muy caras en el condado y las económicas están muy lejos de su trabajo en Rockville. ¿Cómo podemos tener más viviendas a bajo costo? Yo puedo entrar en esa. Mira, básicamente lo que está diciendo Adriana tiene totalmente muchísima razón. Hoy en día, como Gwen describió en su presentación, prácticamente 15% de la tierra que tenemos en el condado es tierra que podemos redesarrollar. Ahorita estamos hablando de urbanizar nuestro condado y se necesitan más viviendas, ¿ok? Necesitamos construir más para también poder, al construir más y haber más números de viviendas, pues también baja los precios. Y esa es una de las metas. Lamentablemente también tengo familiares, amigos que viven en sitios como en Gettysburg, en Germantown, que tienen que manejar o tratar de tomar el transporte por 2 horas para llegar a trabajar en DC. Eso no es aceptable. Necesitamos tener un pensamiento de que para poder avanzar necesitamos más viviendas cerca del transporte público y cerca de los sitios donde existen más centros de trabajo. Una de las cosas que estamos observando ahorita en la Junta de Planificación es el plan de desarrollo que le dicen The Growth Policy. Es básicamente qué debemos de cambiar para poder crear esas viviendas en sitios donde son más clave. Yo, por ejemplo, en estos días hablé de Glenmont. Glenmont, que es un área que hay bastantes hispanos, en el área que está entre Aspen Hill y Wheaton, donde yo vivo. Tenemos varios sitios que podrían ser desarrollados. Ahí tenemos una estación de metro, ¿me entiendes? Tremendo sitio para poder crear más vivienda y hay que pensar fuera de cómo hemos estado pensando últimamente, para ver cómo crear esas viviendas, ese centro también, más tiendas que puedan servir en esa comunidad, en ese sitio. ¿Me entiendes? Ese es un pequeño ejemplo de cosas que podemos realmente hacer hoy en día para poder bajar el precio de las viviendas, como estás diciendo tú, Adriana, y tienes toda la razón. Gracias, Natalie. Y me gustaría ofrecer la oportunidad a Gwen para responder. Gwen. Gracias. Sí, nosotros apreciamos la pregunta sobre las casas. Es importante saber que no solamente saber que la vivienda no solamente es afordable, pero también es subsidiada por el gobierno, pero también tenemos que hacer es atendible, cosa para personas que tienen trabajo e ingresos que no pueden pagar $50,000 en una casa. Entonces lo que estamos pensando es tratar de crear más casas, incluyendo en la línea de un corredores, donde hay tránsito y acceso a la transportación pública. Y muchas de estas casas serían lo que nosotros llamamos de ingresos medios, que no son lo que usted ve en la parte baja o en Silver Springs o en la parte de Wheaton, pero que serían más aforables para las personas, que serían aforables por muchos corredores. Entonces lo que estamos haciendo es incrementar la cantidad de casas que están disponibles, aumentar la cantidad de casas, pero tratar de hacerlo en sitios donde económicamente es posible construir más casas caras,
que serían más fácil para que las personas puedan tener con ingresos medios. Gracias, Gwen. Tenemos otra pregunta de Lorena. Lorena dice, durante esta pandemia, muchas personas han descubierto nuevos parques y zonas de recreación en Montgomery County. Lamentablemente, han dejado un impacto negativo, dejando basura en las zonas que visitan. ¿Hay alguna forma de promocionar el mantenimiento del medio ambiente en nuestra región? Pienso que este es un tema que se debe enfatizar mucho a nivel de la juventud, aprovechando los medios de comunicación electrónica. Natalie, ¿puede responder a esos comentarios de Lorena? Sí, mil gracias por la pregunta, Lorena. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dos cosas. Una, sí, me encanta que la gente vaya y disfrute los senderos que tenemos, todos los caminos de nuestros parques. Y a mí me da un dolor de ver cuando la gente, pues, los visita y deja la basura. Nosotros en el Departamento de Parques, que es parte de la Junta de Planificación también, tenemos un programa de voluntarios y trabajamos bastantes con jóvenes, especialmente aquellos que están en high school, que están en secundaria. Les damos horas de servicio comunitario que necesitan para poder graduarse, y trabajamos con muchos grupos de instituciones que son de comunidad. También trabajamos con muchos negocios que aportan voluntarios para ayudarnos a limpiar nuestros parques. Tenemos tantos parques, tenemos más de 400 parques aquí en el condado de Montgomery y bastantes senderos. Es bastante terreno para limpiar, y sin la ayuda de las personas que viven aquí no podemos lograr esa meta. Y siempre recordándole a todo el mundo de que si vas al parque, vas a usar nuestros cientos de fútbol, de básquetbol, úsalos, pero limpia después que estés ahí. Entonces sí, también estamos tratando de tener más campañas a nivel de internet, como lo mencionas tú, para poder dar el hincapié y recordar a la gente de que hay que amar nuestros parques, y para amar nuestros parques necesitamos que todos colaboremos para mantenerlos limpios. Aquellas personas que quieren ser voluntarios simplemente pueden ir a la página web de Montgomery Parks, y ahí van a poder hacerse voluntarios, y nosotros le damos las bolsas, le damos los guantes, lo hacemos de manera segura para que usted pueda colaborar y mantenerse sano. Gracias por la información, Natalie. Gwen, esta pregunta es para usted. Por usted, ¿cómo podemos de José Álvarez, cómo podemos hacer más que existen más vías de autobús dedicadas a autobuses en áreas donde la gente vive, hacia lugares donde hay más trabajos? El metro es muy costoso. Entonces, Gwen puede responder sobre esta pregunta sobre el tránsito. Esa pregunta es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un plan para construir buses más rápidos, sistemas en muchas corredores en el condado de Montgomery, y eso va a proveer más oportunidades de tránsito. Pero en Montgomery, en el plan Montgomery 2050, lo que tenemos que hacer es que nosotros necesitamos priorizar la construcción de estos planes de tránsito, las facilidades, y no construir más caminos o cosas que serían para carros. Estamos mirando el tránsito, las opciones de tránsito por la vía I-270. En estos momentos estamos haciendo un plan de tránsito. En adición, estamos trabajando con el condado, con el Departamento de Transportación del condado en el bus rápido, en el plan,
para Maryland para 355 y para el Mirror Road. Creemos que en adición, para construir más tránsitos, necesitamos asegurarnos de construir senderos de calle y para que la persona pueda llegar a la transportación pública. Visual Road es un ejemplo excelente. Es un camino que tiene muchos buses, pero hay muchas secciones largas que no tienen senderos de calle, entonces las personas no pueden caminar hacia la parada del bus fácilmente. Nosotros queremos corredores que no sean solamente bonitos, pero sean funcionales para las personas que están caminando, usando bicicleta y tomando transporte público. A mí me encanta esa pregunta que acaban de hacer porque es uno de los temas que más me apasiona estando en el comité de planificación. Yo cuando llegué a este país, a Estados Unidos, yo llegué con mi mamá y vivíamos en Langley Park. Y nosotros agarrábamos los autobuses, 3 autobuses de Langley Park a Chevy Chase, limpiando casas. Yo estudiaba en high school y limpiaba casas con mi mamá. Y 3 autobuses para una cuestión que era apenas que 15 minutos, nos tomaba casi 2 horas llegar de un sitio a otro. Y no es justo. Yo creo que es crucial para la economía del futuro, para hoy en día inclusive, entender que el transporte público es vital y merece tener el financiamiento para poder ser exitoso. Una cosa que quiero enfatizar es que a través de esta política de crecimiento, el growth policy, que le dicen en inglés, que estamos trabajando hoy en día en el comité de planificación, a ellos les digo, estamos viendo las fórmulas de cómo evaluar proyectos y ver la importancia entre las personas que toman autobús y las personas que manejan. Cada vez que recibimos un proyecto, se analiza con la implicación del proyecto en la parte de transportación. Entonces, también se analiza el tiempo que la persona dura manejando versus el tiempo que la persona dura en un autobús. A mí me parece que si vamos a estar serios de incrementar las rutas de autobuses para que sean eficaces, para que sean rápidas y más gente deje de estar manejando y se enfoque más en el autobús, entonces tenemos que poner fórmulas que le den más puntos a los proyectos donde hay más gente agarrando el autobús que manejando, ¿me entiendes? Debe ser parte de la evaluación. No es justo de que está bien que podamos aprobar un proyecto cuando la gente dura 50 minutos en un carro versus 3 minutos en un carro. Me parece que la fórmula debe decir darle más puntos a aquellos que están agarrando el autobús, ¿me entiendes? Porque toca el tema del ambiente, toca el tema del transporte, toca el tema de que tenemos que vivir en ciudades donde que sea más eficaz, de que yo pueda caminar a una tienda en vez de agarrar mi carro para ir a la tienda. Yo vivo en Wheaton y estoy bendecida porque yo camino al H-Mart que me queda a 5 minutos de mi casa. Mientras tú no me ves manejando, tú me ves caminando o manejando mi bicicleta con mis hijos a ir al supermercado a comprar cosas ligeras, ¿me entiendes? Y es dándole mente más a eso y poniéndole realmente fuerza a los centros el medio de transporte, como debería ser, ya sea autobús rápido, el BRT, que le dicen en inglés, ya sea la línea morada, que la mencioné en una pregunta anterior, ya sea el metro, y sí, el metro es costoso, el metro es caro, por eso es que tú ves que las comunidades bajos recursos, incluyendo a muchos hispanos, ellos optan por usar el autobús versus el metro porque la diferencia económicamente es grande. Y es pensar más así. También se está hablando inclusive de un monorriel en la parte por Gates, por Germantown, la parte de arriba del condado. Está inclusive hablando de eso y a mí me parece súper bien de que estamos ya pensando en más tipos de modos de transporte, porque estamos entendiendo cada vez más la importancia de pensar de ser menos individualista.
Gracias, Natalie y Gwen, por sus respuestas. Gwen, tenemos otra pregunta de José Viarte y él dice, el condado tiene que hacer mucho más para proteger a los pequeños negocios. Las tiendas pequeñas que están en el corazón de nuestra comunidad no pueden desaparecer. Y él pregunta, ¿qué podemos hacer, Gwen? Gracias por esa pregunta. Los pequeños negocios son esenciales a nuestra economía y son esenciales a la idea del proyecto de Montgomery para las comunidades completas. Si nosotros de verdad queremos la idea de vivir a 15 minutos, como estaba hablando Natalie, de poder caminar o ir en bicicleta a la tienda, al supermercado, entonces nosotros tenemos que hacer dos cosas. Uno, tenemos que apoyar los negocios pequeños para hacer las regulaciones más flexibles para esos negocios pequeños para que ellos puedan operar. Y segundo, nosotros tenemos que añadir más densidad para que hayan más consumidores cerca de los negocios pequeños y las personas que vayan a usar esos negocios pequeños. Si nosotros queremos más negocios pequeños en todo el corredor de los que hemos hablado, nosotros vamos a necesitar más personas viviendo en esos corredores para que sean clientes para esos negocios pequeños. En estos momentos, durante la crisis del COVID-19, hay programas que apoyan los negocios pequeños, pero nosotros necesitamos continuar esos programas hacia el futuro. Entonces, nosotros podemos tener más emprendedores y negocios pequeños en el condado de Montgomery. Muchos de nuestras compañías grandes empezaron como negocios pequeños, empezaron por personas individuales en el condado de Montgomery y se han convertido en negocios muy grandes. Nosotros necesitamos añadir que el apoyo del gobierno para proveer ambos, para ayuda financiera que ayudan a estos negocios pequeños para que ellos puedan operar y resaltar. Yo simplemente voy a añadir aquí que un ejemplo de las cosas que hemos hecho, no hace mucho tiempo nosotros terminamos el plan maestro de Beers Mill Road, donde hay muchos negocios pequeños y por lo menos y también hicimos otro en Montgomery Hills, un área donde también hay muchos negocios pequeños, muy diversos, con bastantes personas hispanas y afroamericanas trabajando allá. Para mí es crucial y ha sido para nosotros crucial mantenerlos porque eso es parte de nuestra cultura. A mí me encanta ir a caminar a la panadería Caramelo que queda aquí en la Georgia Avenue en Wheaton. Yo no quiero ir a Starbucks, yo quiero ir a esa panadería porque tienen las cosas que a mí me gustan, que son importantes para mí. Entonces, para nosotros crecer y realmente tener una comunidad vibrante, tenemos que mantener esos negocios que representan a esta comunidad. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y para eso, cada vez que estamos trabajando un plan maestro, estamos bien conscientes de qué debemos hacer para poder poner a esta comunidad mejor, pero sin desplazarlo. El momento que estemos desplazando a nuestros negocios pequeños, que son el corazón de nuestra comunidad, entonces en ese momento nosotros perdemos como sociedad. Así por lo menos lo veo yo. Gracias por la pregunta. Gracias, Natalie y Gwen, otra vez. Esas son las últimas dos preguntas y las dos están sobre el desempleo. Primero, Juan
Pacheco y dice, hay mucho desempleo. Necesitamos trabajos no solo para los abogados y los doctores, pero también para nosotros que mantenemos las oficinas limpias, las calles arregladas. Necesitamos trabajos para todos. Eso es de Juan Pacheco. Y la otra es de Wendy Miranda. Hay muchas personas que perdieron su trabajo durante la pandemia y están meses sin trabajar. ¿Cómo podemos crear más seguridad económica en el futuro? Gwen, ¿puede responder a esas preguntas sobre el desempleo? Sí. Esto es muy significante, un problema muy significante, no solamente para el condado de Montgomery, pero para todos los Estados Unidos. Estamos Yes. Yes, I can hear everybody. Yes, I can hear you. This is Johanna. I can hear you totally. I can jump in. Yo voy a responder esta pregunta ya que veo que también hay problemas tecnológicos con Gwen. Mira, lastimosamente estoy leyendo un reporte recientemente que a nivel nacional 40% de los hispanos han perdido ingresos debido a esta pandemia y 29% perdieron el trabajo. De la comunidad latina, las comunidades de color han sido las más afectadas debido a esta pandemia, tristemente, y va a tomar muchos años en poder seguir creciendo, de poder aliviar todo este año que ha ocurrido con esta pandemia. Pero la creación de negocios es crucial, porque cuando creas un negocio, creas más trabajo. En la parte que estamos diciendo anteriormente de que solamente existe 15% de la tierra en el condado que podemos redesarrollar, es vital, porque cada vez que existe un proyecto de desarrollo en el condado, se crean trabajos. Cada vez que estamos creando un nuevo proyecto de transporte, la vía de la línea morada, estamos creando más trabajo. Entonces, todo es un ciclo, ¿me entiendes? Y es básicamente asegurarnos que podamos seguir creciendo, podamos crear más empleo, podemos crear las maneras de que existan más negocios, de que en vez de mudarse a Virginia o mudarse al condado de Howard o a DC, digan, ¿sabes qué? Voy a mudar mejor a establecer mi negocio en el condado de Montgomery. Entonces, todo lo que estamos haciendo, especialmente en esta política de crecimiento, que es el Growth Policy que les mencioné anteriormente, es crucial. Necesitamos que ustedes estén envueltos en eso, al igual que el plan general, que es el corazón de esta campaña de Montgomery Prospera. Dar su punto de vista es vital para nosotros, tener toda la información que se necesita para tener políticas que realmente sean reales y realmente sean eficaces. Maureen. Y me gustaría dar la oportunidad a Gwen para responder. Gracias. Una de las metas más grandes en Montgomery es tener una economía diversa. Entonces, no solamente los negocios grandes, pero también los negocios más pequeños y también tener la oportunidad de crear nuevas tecnologías y nuevos negocios. Y podemos ver durante nuestra crisis que tenemos ahora que van a haber trabajos diferentes en el futuro y nosotros tenemos que pensar cómo podemos permitir qué tipos de trabajos diferentes que no existían antes. Y pueda que usted no puedan pensar en un trabajo sobre la tecnología, pero como tenemos necesidades más grandes
para que las personas tengan que trabajar en trabajos de tecnología, pueda que veamos más trabajos en esa área. Y nosotros también que asegurarnos que estamos educando y tenemos que ver a las personas jóvenes para que estén listas a trabajar en nuevas tecnologías y en nuevas industrias. Nosotros tenemos muchas industrias de biotech en el condado de Montgomery y como podemos ver en la crisis de salud que tenemos ahora, el biotech va a ser muy importante y tenemos que pensar cómo hacer la fuerza laboral educada y lista en los próximos 30 años para poder enfrentar nuevos tipos de trabajos que aún no hemos pensado todavía. Entonces, es importante pensar trabajos de crecimiento en el condado que no solamente se concentra en lo que ya ha estado, pero pensar lo que puede ser en el futuro. Entonces, así podemos estar listos y preparados para responder los cambios que sabemos que vienen en el futuro. Gracias otra vez por participar. Ya vamos a terminar el evento, pero quiero decir que tenemos una información para mantenerse involucrado en el proyecto, en el plan Montgomery Prospera 2050. Se les presentarán a los borradores de las políticas y acciones a la Junta de Planificación el 11 de junio y a través de todo el mes de junio, el personal del Departamento de Planificación invita a la comunidad a participar en chats virtuales enfocados en temas específicos del plan. Más información está por venir. También puede enviar un mensaje a Thrive 2050 @montgomeryplanning.org con sus comentarios o preguntas y vamos a responder. Y también sigue a Montgomery Planning en las redes sociales con el hashtag Thrive Montgomery y ver como en Twitter y Facebook y Instagram. También puede aprender más en nuestra página del web que es hasta aquí en la esquina inferior es www.thrivemontgomery.com. Gracias otra vez por participar. Natalie y Gwen, gracias por participar. Natalie, si quiere decir algo más. No, gracias a todos por participar y espero que estén conectados en montgomeryprospera.com para seguir mandando sus comentarios. Gracias.